Hola, soy Francisco Nava de Octavo B y envío mi video sobre el tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Para comenzar, la enfermedad inflamatoria bueno, abarca dos patologías, pero en sí la enfermedad inflamatoria es una enfermedad que va a producir pues como tal la inflamación de todo el tracto digestivo, tanto el tubo digestivo alto como el tubo digestivo bajo. Y dentro de su clasificación, pues ya se va a separar sobre cuál afecta más el tubo digestivo bajo y cuál afecta más el tubo digestivo alto. Las enfermedades que agrupa esta enfermedad son de curso crónico y como son enfermedades autoinmunes, pues por lo general no se conoce muy bien su etiología ni su fisiopatología como tal. En cuanto a la epidemiología, eh, es, es relativamente raro que existan pacientes con esta enfermedad y por ejemplo para el caso de la enfermedad de Crohn en México hay una probabilidad de que de cada 100 habitantes 8.1 eh, tienen la patología en mujeres y 8.4 hombres la presentan. Y en cuanto a la colitis, bueno, el CUSI es todavía menor porque bueno, ya el dato es en sí de toda América Latina. La incidencia baja hasta 1.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces es todavía más rara la enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, pues son factores desencadenantes eh, como muy específicos de las enfermedades autoinmunes y que realmente no hay como un tipo, como un factor de riesgo que sea como determinante para la enfermedad en sí. O sea, como que no hay algo en específico que lo pueda causar. Sin embargo, pues principalmente los antecedentes familiares son los que más afectan porque en cuanto a la etiología, aunque no se sabe muy bien eh, pues cuál es, pues sí se sabe que genéticamente es muy, se presenta muy más comúnmente que en personas que no tienen factores de riesgo genéticos. Entonces, sobre todo si los pacientes tienen antecedentes familiares de patologías autoinmunes, pues muy seguramente podrán desarrollar esta patología. Y en cuanto a, a- a mujeres y hombres, pues afecta por igual. Y tiene dos picos que es entre los 18 y 25 años y los 60 y 75 años. O sea que la enfermedad es muy variable en, en todo. En cuanto a la fisiopatología, pues realmente pues no se sabe mucho, bueno, de la etiología, porque la fisiopatología, pues se sabe cómo se da la respuesta inmune. eh, y las dos, bueno, en cuanto a la enfermedad de Crohn y el CUSI, pues siguen como el mismo patrón. Lo único que llega a cambiar es el gen que está afectado y es justamente lo que no se sabe pues realmente cuál es el que está afectado. Eh, para entender la fisiopatología, pues hay que saber que el intestino como que está en un estado de hiporreactividad inmune, porque como sabemos, pues bueno, ahí está la microbiota. Entonces en sí el intestino es una zona que tiene poca actividad inmune. Entonces, eh, la producción de citocinas para la inflamación pues suele estar disminuida siempre
y hay más linfocitos T reguladores que puede como mantener el intestino bueno, en sí todo el tracto digestivo en un estado de hiporreactividad para que no se desencadenen respuestas inmunes los, ante los organismos que viven dentro de él. Aparte de eso, los linfocitos de la lámina propia del intestino están más controlados por el apartado de la apoptosis, y en cuanto a estos linfocitos como presenten alguna respuesta inflamatoria o inmune, pues tienen más facilidad de caer en la apoptosis para no desencadenar una respuesta inflamatoria en general. Entonces, bueno, aquí en la fisiopatología podemos ver que lo principal es la parte genética. Estas dos enfermedades están ligadas a un tipo de gen que es el gen NOT2. Es el único que se ha visto que está pues realmente relacionada con las enfermedades, porque es el gen que está mutado, y este gen se encarga de controlar las respuestas autoinmunes, principalmente no, bueno, autoinmunes no, es de la respuesta inmune en general del intestino. Entonces, cuando se llega a mutar, pues ocurre una mala regulación de estos anticuerpos. Entonces producen el evento desencadenante, y eso provoca que haya una sobrecarga inmune en el intestino y provoca la inflamación. Entonces, empezando con la enfermedad de Crohn, esta enfermedad va a afectar principalmente al tracto digestivo bajo, pero a diferencia de CUSI, la enfermedad de Crohn puede afectar incluso al tracto digestivo alto, aunque es muy poco común, pero bueno, lo puede hacer. En cuanto a lo que abarca del intestino, pues aquí podemos ver una imagen histológica del intestino, en el cual están las vellosidades, las criptas, la mucosa, la submucosa, su capa muscular y la serosa. La enfermedad de Crohn va a ser una enfermedad que afecta al intestino de forma transmural, o sea, va a afectar todas y cada una de sus capas, y por eso también es más grave que el CUSI, porque su patogenia es más aguda. Y la enfermedad de Crohn tiene una característica, que es que su afectación es como no es lineal, sino que es parcheada. O sea que va como por segmentos del intestino, y va afectando como diferentes partes. Y también por eso mismo es más complicada de tratar, porque está como está más esparcido de lo que debería. Y aquí en la imagen podemos observar que, bueno, aquí dice que va a tener un aspecto como más, bueno, la luz va a estar más reducida, la luz intestinal, y por esta parte también va a tener una característica de la enfermedad de Crohn, es que va a tener un aspecto apedrado, o sea, como estas bolitas justamente que se ven aquí en la imagen, así se van a ver en las endoscopías. Y pues bueno, es una inflamación que va a estar dada como parcheado. Entonces,
En cuanto a el cuadro clínico, pues lo más común va a ser el dolor abdominal, la diarrea, eh, la hematoquesia y la fatiga. En casos típicos eso es lo que da, y en casos no tan típicos suele dar distensión abdominal y náuseas. Sobre todo la parte que más va a afectar la enfermedad de Crohn, y que también es como un signo característico para diferenciarlo del CUSI, es que su principal afectación va a ser a nivel del ilion terminal. Y por parte del tubo digestivo alto, que va a ser el esófago, va a tener disfagia, odinofagia, dolor torácico y pirosis. Sin embargo, dentro de las manifestaciones de la enfermedad de Crohn, pues va a ser como muy poco probable que se presente en el tubo digestivo alto, porque en cuanto a porcentajes, alrededor del 90% va a ser de tubo digestivo bajo, principalmente en el ilion terminal, y alrededor del 10% va a ser de tubo digestivo alto, y este tubo digestivo alto se va a dividir en dos, que el 3% va a ser a nivel de esófago, y el resto pues va a ser como a nivel gástrico pues en el estómago. También la enfermedad de Crohn bueno, no solamente la enfermedad de Crohn, sino también la enfermedad de CUSI va a causar manifestaciones extraintestinales que bueno, aquí se dividen por, por manifestaciones cutáneas, hepatobiliares, musculoesqueléticas, oculares y bueno, otras tantas. En cuanto al CUSI, va a causar menos que la enfermedad de Crohn, pero aún así sí tiene capacidad de manifestarse como estas. Dentro de estas, las más comunes va a ser la colelitiasis, el eritema nodoso, la espondilitis anquilosante y la artritis. En cuanto a las oculares, la uveitis es la más común, y en las diversas, pues lo que más se ha podido destacar es el estado hipercoagulable. Y también la anemia hemolítica autoinmunitaria, que muchas veces es como un principal síntoma para diagnosticar. En cuanto al diagnóstico, pues se van a ocupar principalmente pues imágenes de endoscopía, aunque también se suelen usar otras imágenes como las TACs, que por ejemplo aquí nos pueden dar pues como estrechamientos, que es una característica de la enfermedad de Crohn, que también podemos ver los rebordes como inflamados del intestino, pero principalmente pues lo que más nos va a orientar a diagnosticarlo pues es la endoscopía, porque podemos ver más a detalle lo que nos está causando. Por ejemplo, en esta endoscopía pues podemos ver el aspecto apedrado de la enfermedad de Crohn. Como podemos ver, aquí hay como si tuviera baches en el intestino, y por ejemplo la luz no es, no es como, no está como completamente funcional, sino como tiene varios rebordes, se hace más estrecha. Acá también lo podemos ver en esta imagen de acá, aunque esa no es real. Aparte, también podemos sacar otros anticuerpos, exámenes de laboratorio, como los anticuerpos ASCA, que nos van a ayudar a identificar esta patología. Pero principalmente lo que usamos es diagnóstico por imagen. Aquí podemos ver unas imágenes histológicas del lado izquierdo.
podemos ver células intestinales normales, y por el lado derecho vemos una célula intestinal con enfermedad de Crohn y podemos ver un acúmulo excesivo de linfocitos y de neutrófilos que nos indican que hay una inflamación aguda. Esta clasificación es solamente como para orientar el diagnóstico, para evaluar la localización y para evaluar el patrón evolutivo, o sea, qué tanto está afectando al intestino. Y esa es la clasificación de Montreal, que es la primera que vemos. Y la segunda nos sirve para detectar la remisión de síntomas y de esta forma poder controlar mejor el tratamiento que le vamos a dar. Se va de una puntuación del 1 al 4 y se evalúa por el bienestar general del paciente, el dolor abdominal, la diarrea, la tumoración y las complicaciones. Que como podemos ver aquí en las complicaciones, pues están las que vimos al inicio, como las artralgias, la uveitis, el eritema, pioderma, aftas, entre otras. Y de acuerdo a lo que salga en esta tabla, pues se va a dar el puntaje total, que nos va a indicar si la enfermedad está remitiendo al tratamiento o se mantiene activa, y esto nos va a ayudar a cambiar de tratamiento o a cambiar a un tratamiento de mantenimiento. Y el tratamiento, aquí está el cuadro que nos pone la GPC, pero en sí el tratamiento base es con esteroides para disminuir la inflamación. Una vez que se haya hecho esto, se pasan bueno, se ve si la remisión de síntomas es óptima, y si no, pues se pasa a un tratamiento de recaídas que se llama, que es con antagonistas del factor de necrosis tumoral, y la dosis de mantenimiento pues es con azaotoprina, que es cuando la remisión de síntomas está pues presente. En cuanto a la colitis ulcerosa crónica inespecífica, lo importante que tenemos es que es una enfermedad que, a diferencia del Crohn, pues va a estar más delimitada, va a afectar como un segmento lineal del intestino, va a ser más centrado en el tracto digestivo bajo, no va a causar alteraciones a nivel de tracto digestivo alto. Y lo importante del CUSI es que solamente va a afectar la capa de la mucosa y submucosa. Entonces es más fácil de tratar. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que va a causar diarrea, dolor abdominal, tenesmo rectal, hemorragia rectal, colitis, sobre todo del lado izquierdo, porque es su sitio de aparición más frecuente, y alteraciones como proctitis. Aquí podemos ver un cuadro para diferenciar ambas patologías. Como vemos, en la edad de inicio pues es más centrada, que es de 20 a 40 años en la colitis ulcerosa, y en la enfermedad de Crohn pues veíamos que tenemos dos picos principalmente, entonces sí es más delimitada. En cuanto a la distribución por sexo, pues es lo mismo, afecta a los dos por igual. Y de aquí pues la inflamación transmural no está presente porque solamente afecta a la mucosa y a la submucosa, además de que tiene menos complicaciones que la enfermedad de Crohn. El diagnóstico pues es igual meramente por imágenes de endoscopía, en las cuales pues vamos a observar una inflamación clara, aparte de eritema y bueno, hemorragia como tal en
en la capa más superficial del intestino. Y el diagnóstico también, también la podemos ver en cuanto a sus manifestaciones clínicas, como por ejemplo en la diarrea. La diarrea es sanguinolenta y en la enfermedad de Crohn pues habitualmente no lo es. Y el enfermedad perianal no va a haber, así como fístulas, que son como más complicaciones propias de la enfermedad de Crohn. Y los hallazgos endoscópicos, pues es lo que comentaba, que solamente va a tener como úlceras más superficiales y va a estar pues más con datos de una inflamación más común, por así decirlo. No va a tener ningún signo en específico. Y en cuanto a su tratamiento, pues realmente es el mismo que manejan con la enfermedad de Crohn, solamente que, bueno, puede haber como, como más, mm, como más facilidad de remisión, entonces las dosis suelen ser más bajas igualmente. En este cuadro lo que recomiendan es como empezar con budesonida y con compuestos de las 5-ASA orales y tópicos. Y en la enfermedad de Crohn pues nos ponen que podemos empezar con budesonida o con la dieta, cosa que en la GPC pues no dice eso, sino que dice que pues hay que empezar con esteroides directamente y que solamente hay que tratar la remisión de síntomas para cambiar medicamentos. Entonces realmente el tratamiento pues viene siendo el mismo que la enfermedad de Crohn. Y estas son mis bibliografías. Gracias.